de Londres. A lo largo de los años, en distintas ocasiones, contó a sus hijas pequeños fragmentos de una extraña historia. Pero en el lecho de muerte en 1982, Brown reveló el resto y habló de un número de cuenta corriente secreto. La búsqueda de dicha cuenta fue infructuosa. No existía una cuenta patrimonial particular ni una cuenta a su nombre. Pero todavía hoy la familia sigue preguntándose si ese dinero estará guardado para ellos en algún lugar. Esto es lo que contó Brownie a su hija. Mientras lo contaba, parecía como si ya se estuviera arrepintiendo de hacerlo. Fueron reunidos todos los hombres disponibles. Refiero sus palabras tal y como las recuerdo. Y fueron cargados y enviados al desierto para montar guardia. Todos. En el lugar donde había caído un platillo volante. Se les dijo que miraran, pero sin ver, y que no cogieran nada. Pero él y un compañero suyo sí vieron, porque levantaron las mantas que cubrían los camiones. No sé muy bien, quizás se refería a unos toldillos. Levantó la manta, mejor dicho, tanto él como el amigo levantaron la manta y vieron dos cuerpos. Según mi hermana, mi padre dijo que eran tres, pero yo no estoy de acuerdo. En cualquier caso vieron esos cuerpos, que no superaban 1 metro de altura, quizá menos, con cabezas muy grandes, ojos oblicuos, piel amarillenta. Lejos de Londres, en el condado de Lincoln, Nuevo México, emprendimos la búsqueda de otro testigo muy reticente, cuya historia es aún más singular. Le hemos prometido que no facilitaríamos su domicilio. Se llama Glenn Dennis. En el 47, Dennis era empresario de pompas fúnebres, director de la Ballard Funeral Home en Roswell. Las llamadas desde el hospital militar desencadenaron una cascada de acontecimientos que conducirían a que Dennis recibiera amenazas y a la muerte de una amiga suya. Volvamos a la tarde del 8 de julio. A la enésima llamada, en 30 o 40 minutos, me preguntaron qué se debía hacer para la preparación de unos cuerpos que habían permanecido durante mucho tiempo expuestos a los elementos. En definitiva, cuerpos casi descompuestos. Y cómo debían tratarse cuerpos quemados o gravemente deteriorados. La pregunta siguiente fue cómo se debía proceder para conservar los elementos químicos y orgánicos de esos cuerpos. Es decir, cómo se podía intervenir sin destruir la sangre ni ningún órgano importante, también en función de un posible traslado. E insistían en el proceso químico que se debía utilizar, si modificaría la estructura hemática de los cuerpos, etc. En ese momento quedó claro que había sucedido algo importante. Quizá no sabían bien cómo administrar o dar a conocer el asunto, o bien entre las víctimas se encontraba algún personaje, o bien, en fin, yo no tenía la más mínima idea. Le dije que estaba dispuesto a ir a la base para ayudarles, pero zanjaron el asunto diciendo que por el momento no era necesario y que solo querían estar informados sobre el procedimiento correcto a seguir. Preguntas sobre productos químicos, tejidos orgánicos y técnicas de conservación de la sangre y de los fluidos. Preguntas realmente muy extrañas. Si en el momento de la llamada los doctores estaban examinando los restos, se deduce que el 8 de julio los cuerpos habían sido ya retirados del lugar del accidente y trasladados al hospital de la base. Este elemento coincide con el testimonio del sargento Brown. Pero hay algo más. La historia contada por Glenn Dennis corrobora el testimonio ofrecido por la señora Frankie Rowe. Bien. Después me contó que uno de los seres, el que había sobrevivido, había sido trasladado al hospital de la base. La mujer de un amigo común nuestro, que trabajaba allí, en ese momento, me dijo que su marido vio caminar a uno de los seres. Poco después, por la tarde, Glenn Dennis trasladó al hospital militar a un herido leve en un accidente de tráfico. Antes de entrar en urgencias, Dennis pasó por delante de una ambulancia militar en la que había unos restos. Lo que más me llamó la atención fueron las inscripciones en el borde de uno de esos fragmentos, de unas 3 pulgadas de longitud. Y era como si las inscripciones siguieran el contorno del resto. En ese momento fue solo una impresión.
Pero luego empecé a pensar en ello. ¿A qué podía parecerse eso? Y me pareció similar a figuras egipcias. Añadamos otra pieza a nuestro mosaico. Así pues, parece ser que los doctores estaban realizando las autopsias precisamente en el momento en el que Dennis entró en urgencias. Les ayudaba una enfermera que Dennis describe como una querida amiga suya. Conocía muy bien a una de las enfermeras que tenía el grado de teniente. Ese día estaba muy nerviosa y en cuanto me vio me gritó: «¿Cómo has entrado? ¿Qué haces aquí? Y vete inmediatamente, de lo contrario puedes meterte en un lío». La enfermera entró en otra habitación en la que estaban realizando los análisis sobre los cuerpos. Al poco tiempo, Dennis se hallaría en graves problemas. Fue debido a la contestación que le dio a un oficial que le paró a la salida. Le dije: «Parece como si hubierais sufrido un desastre aéreo. He visto unos restos en las ambulancias». Y fue así como me metí en un callejón sin salida. Me ordenó que no me moviera. Luego se dirigió a la puerta, hizo una señal a alguien y en ese instante aparecieron 2 guardias de la policía militar. La orden del oficial fue terminante: «Coged a este hombre y llevadlo fuera de aquí inmediatamente». Y los 2 policías ejecutaron la orden. Me estaban escoltando hacia la entrada cuando oímos otra voz maldecir: «No he terminado todavía con ese hijo de perra. Volved a traérmelo aquí». Dennis fue conducido casi en volandas a una habitación donde había 2 hombres a los que no había visto nunca. Un sargento del ejército y un capitán, este último pelirrojo. Fue un enfrentamiento muy violento durante el cual, según Dennis, ambos amenazaron con matarle. El capitán, el pelirrojo, me dijo: «No se ha producido ningún desastre. Tú no has visto nada. Ahora no vas a volver a la ciudad y no vas a contar a nadie que has visto algo ni nada». Y añadió: «Si lo haces te meterás en problemas realmente serios». Bien, en ese momento estaba un poco irritado, porque no me había gustado cómo me había insultado al principio de la conversación, y se lo hice saber, subrayando que yo era un civil, que no me podía hacer absolutamente nada, y que él, por lo que a mí se refería, podía irse al infierno. El sargento de color me dijo: «Alguien recogerá sus huesos de la arena». El capitán de aviación Henderson mantuvo la boca cerrada durante largo tiempo hasta que supo que otros habían roto el silencio. Ya estaba jubilado y vivía en California. Durante años habían circulado rumores a propósito de uno de los pilotos destinados en Roswell, según los cuales éste había visto los cuerpos de los alienígenas. Pero las voces tomaron forma solo en 1982, cuando Pappy Henderson finalmente se confió a su mujer diciéndole: «Me moría de ganas de decírtelo, pero no podía». Nos encontrábamos en una tienda de alimentación de San Diego, donde vivíamos desde hacía unos años. En el mostrador de la caja estaba expuesto un periódico, creo que era el Globe, que contaba toda la historia. De hecho, he conservado ese periódico. Pues bien, mi marido echó una mirada y dijo: «Habría querido hablarte de ello hace años». Bueno, imagino que si estas cosas ahora salen en los periódicos, será que ya no son top secret. Luego compró la prensa y nos dirigimos hacia el coche. En ese momento me dijo que leyera el artículo. Yo lo acabé de leer y él empezó a decir: «Es una historia real». Yo no solo lo sabía, sino que fui el piloto que transportó el platillo que había caído hasta Dayton, Ohio. Estaba aterrorizada. Si esas cosas no hubieran salido de la boca de Pappy, probablemente no las habría creído. Y él era así. Toda su vida había sido confiado y sincero y leal. Así que le creí. Pero como usted sabe, en aquella época, si uno decía que había visto una nave espacial o un platillo volante, le tomaban por loco. Por tanto, no profundicé en el tema, pero recuerdo que años atrás, a veces, cuando alguien casualmente le pedía su opinión sobre los platillos volantes, él respondía: «Algo de verdad hay». Quizá no consigamos nunca identificar y comprobar todos los testimonios. Revisemos los reunidos hasta ahora. Estas son las personas que han declarado que vieron los cuerpos de las criaturas humanoides que murieron